Hola chicos, ¿cómo están? Deseo antes de iniciar la clase que se encuentren todos bien en sus casas junto a su familia y seres queridos. El día de hoy estamos nuevamente reunidos para una clase virtual. Continuaremos entonces con la segunda y última parte de los pueblos originarios. Mi nombre es Constanza Garrido, profesora de cuarto año medio del electivo Literatura e Identidad. Esta corresponde a la clase número 4. ¿Cuál será nuestro objetivo de aprendizaje? El mismo que en la clase anterior, que es actuar con propiedad como emisores y receptores en diferentes tipos de situaciones comunicativas en las que se desarrolla el tema de la identidad. Entonces les recuerdo que nosotros en la clase anterior revisamos el concepto de pueblos originarios y vimos algunos de ellos, ¿cierto? Los aymara, los dieguitas, atacameños, entre otros, con respecto a sus características y también cómo surgen algunos cambios con respecto a su forma de vivir relacionada con la llegada de los españoles, ¿cierto? Cómo esto influye en la identidad de cada uno de ellos. ¿Qué conceptos trabajaremos entonces? Veremos los pueblos de Rapa Nui, los mapuches, los yaganes, el pueblo cahuéscar y los selknam. Si yo les quisiera preguntar cuál de ellos a ustedes les parece más cercano o cuál de ellos ustedes conocen más, probablemente me podrían decir el de Rapa Nui de los mapuches, ¿cierto? Ya que lo podemos ver en las noticias, conocemos algunos lugares por sus infraestructuras, entre otros. Son, a mi parecer, los más conocidos, ¿cierto? Entonces vamos a partir con los de Rapa Nui, que es, también los conocemos como pascuenses. Habitan la isla de Pascua desde hace aproximadamente unos 2500 años, isla a la que llegaron desde otras islas de la Polinesia. Es patrimonio de la humanidad y santuario de la naturaleza. Esta isla de clara tradición polinésica fue incorporada a Chile el año 1888 mediante un tratado de anexión entre el Ariqui, que es el jefe en ese entonces, Atamuta Quena, y el capitán chileno Policarpio Toro. Recién en 1966 los Rapa Nui fueron considerados ciudadanos chilenos. Sin embargo, aquí podemos ver una diferencia con nosotros, ¿cierto? Ellos a nosotros generalmente se refieren como los conti, ¿cierto? O los capitalinos, entre otros. Ellos claramente, si uno los puede observar, tienen sus costumbres, sus creencias sumamente arraigadas en cada uno de ellos. Es más, ellos generalmente pueden decir que ellos se sienten que no son parte de Chile, ¿cierto? Que son otro lugar ajeno. Y esto es porque ellos sienten que nosotros no los reconocemos de cierta manera como parte de nosotros, sino más que nada como un lugar turístico, ¿ya? Los mapuches eran la etnia más numerosa a la llegada de los españoles, alrededor de 1 millón de personas, y continúa siendo también la más numerosa. Ya dentro de todos los pueblos indígenas, estos son los que mayor descendencia tienen y son los que más prevalecen y también se mantienen en la actualidad, ¿cierto? También podemos saber con respecto a lo que podemos observar, la mayoría de ellos pueden habitar en la región de la Araucanía, y generalmente vemos noticias con respecto a guerras, o sea, no guerras, sino conflictos sociales por tierras, entre otros elementos. Tenemos también los yaganes, que habitaron desde el canal Beagle hasta el Cabo de Hornos desde hace unos 6000 años. Hoy están casi extintos, ya son el pueblo indígena aún existente más austral del mundo. Recordemos también que estos pueblos específicamente se vieron más afectados por la llegada de la conquista española con el hecho del mestizaje, ¿ya? Y a su vez es lo que va perdiendo la calidad de ser nato de este tipo de pueblo, ¿ya? Entonces podemos ver que muchas de estas costumbres que nosotros podemos observar se han ido perdiendo con respecto a la artesanía, entre otras creaciones que ellos puedan realizar. Los selknam, o también conocidos como los onas, presentes en este territorio por unos 10.000 años,
Fueron nómades y su actividad principal de supervivencia fue la caza de aves y también fundamentalmente de animales terrestres. Su alimentación no solo se limitaba a la carne, sino que se complementaba con la recolección de hierbas, hongos, frutos y otras raíces silvestres, ¿ya? Si nosotros analizamos con respecto a algunos de estos pueblos que hemos podido revisar, también podría preguntarle cuánto sé de cada una de estas culturas, cuánto es lo que conozco. Y si en realidad nosotros hacemos un análisis o una reflexión, sabemos muy poco con respecto a cada uno de ellos. Y es porque también nosotros hemos perdido o hemos decidido olvidarlos sin darnos cuenta de la importancia que tienen para nosotros con respecto a nuestras raíces, ¿cierto? Y qué es lo que vimos en las presentaciones con respecto a la identidad nacional, cultural, entre otros. Muchas veces preferimos lo que viene de otros países, sus culturas, su música, sus tradiciones, olvidando nuestras propias raíces, ¿cierto? Y generalmente siempre las recordamos en fiestas patrias. Y aún así esto se ve también atacado de cierta manera porque también estamos insertos en un mundo globalizado, ¿cierto? En donde la música, entre otros, predominan, por ejemplo, en estas fechas que son tan importantes para nuestro país. Entonces son elementos fundamentales que nosotros debemos saber para poder comprender mayor así nuestra identidad propia como país. Continuamos con los Cahuéscar, o Alacalufe también mayormente conocidos. Habitaron los canales patagónicos desde el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes desde hace unos 6.000 años. Hoy están en vías de extinción. Su idioma es el Cahuéscar, una lengua aislada y el nombre con el que ellos se autodenominan. En su idioma, esta palabra significa persona o ser humano. Sin embargo, después de la llegada de la conquista de los españoles, con este proceso de mestizaje, seguimientos, muertes, entre muchas cosas que sucedieron en este proceso de conquista, también tenemos varios pueblos que ya están extintos. Por ejemplo, el pueblo Caucahué, los changos, los picunches, los cuncos y los chonos, ¿ya? Hemos perdido a estos pueblos que también son parte de nuestra historia, ¿cierto? Entonces, chicos, recordemos que antes que llegaran los españoles a nuestro país, habitaban distintos pueblos, a quienes se les conoce como pueblos originarios. Cada uno tenía sus propias características y habitaban en distintas zonas de nuestro territorio. Cada uno de estos pueblos originarios también tenían sus costumbres que los diferenciaba a unos de otros, sus religiones, sus rituales, sus tradiciones. Cada uno lo hacía distinto, sin embargo todos habitaban el mismo país, ¿cierto? Todos eran parte de nuestro país. Sin embargo, con el tiempo, muchos de ellos han ido desapareciendo y las costumbres también se han ido perdiendo. Ya su identidad también ha sido alterada al momento de que las raíces a lo mejor no son bien enseñadas, o en las escuelas a lo mejor no se profundiza con respecto a estos pueblos, ¿ya? Sin embargo, hay otros pueblos que sí, ellos hacen hincapié con respecto a revalorizar la cultura indígena, por decirlo de alguna manera, y que esta también sea conocida por toda la sociedad. Entonces acá podemos ver todos los pueblos que nosotros revisamos en estas dos presentaciones, presentación de la clase 3 y esta que es la clase 4, que son los Aymara, los Dieguitas, los Collas, los Atacameños, los Quechua, los Yaganes, Rapa Nui, los Selknam, pueblos Cahuéscar y los Mapuches. Entonces, el ideal es que usted pueda profundizar con respecto a estos pueblos. Como lo hemos visto en las diferentes clases virtuales, también te voy a recomendar otro link con respecto a los pueblos originarios, pero aquí ya lo vamos a abordar desde América Latina. Bueno, y también el ideal es que tú puedas aplicar el objetivo de esta clase viendo un discurso sobre la identidad cultural, ya para que tú puedas generar
tu propio pensamiento crítico, puedas tener tus propias opiniones y argumentos para que cuando después retomemos las clases podamos debatir con respecto a este tema que es sumamente importante. ¿Cómo influyen los pueblos originarios en la creación de la identidad en nuestro país, en nosotros mismos? Entonces, chicos, me despido. Deseo que este video haya sido de su ayuda y el ideal es que usted pueda profundizar con respecto a los contenidos a través de los diversos links que yo pude sugerir en esta presentación. También le recuerdo que puede trabajar en las plataformas Puntaje Nacional, en donde ahí puede encontrar diversos tipos de material de comprensión lectora para que también pueda profundizar. Espero verlos prontos y deseo nuevamente que todos estén bien. Un abrazo, adiós.